Que Dios les bendiga ricamente. ¿Cómo están? Nos extrañamos, ¿no? Esos coditos, esos puñitos que nos damos, esas miraditas. Bueno, pronto ya vamos a estar ahí otra vez. Pero lo que yo siempre digo que la ventaja que tenemos es que en cualquier reunión social que cualquiera de nosotros pueda tener a través de Zoom, de hecho yo lo uso bastante para otras actividades, generalmente lo que pasa es que uno ve a una persona y la otra persona lo ve a uno. Y escucha, cada uno se van turnando para hablar y más o menos. Pero acá tenemos algo diferente. Estamos unidos por el Espíritu Santo del Señor. Y ese Espíritu Santo está acá al lado mío, está conmigo, está al lado de Mónica, de Irene, de Emilce, de Marisa, de Mabel, de Franciale, de Gustavo, de Silvia, de Gustavo, ya lo nombré, de Valeria, de Santi, de Sabri, de todos. Porque el Espíritu Santo es lo que nos une y hace que seamos como un edificio, como una misma persona, a pesar de que somos todos diferentes como un cuerpo, decía Pablo. Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Josué. Parece que este fue el fin de semana histórico. Ayer Ale también predicó de un libro de la Biblia del Antiguo Testamento y yo también ahora ya tenía pensado y me alegró cuando escuché eso ayer porque dije, bueno, vamos por el mismo camino. Josué capítulo 6, del 1 al 5. Tienen Biblia, ¿no? Yo siempre insisto con esto porque ¿vieron cuando la gente va a la cancha? Yo cuando iba a la cancha iba con ropa de calle. Hoy no. Hoy todo el mundo va a la cancha con su camiseta de su equipo para identificarse. Y nosotros tenemos que identificarnos con la palabra de Dios. Si vamos a la iglesia, tenemos que ir con la Biblia. Entonces seguir la lectura, a ver si el que lee ahí adelante no está diciendo cualquier cosa, entonces yo lo chequeo. Pero es hermoso seguir la lectura con nuestras Biblias. Ahora, bueno, tenemos todo tipo de dispositivo que nos ofrece esa ventaja también. Así que les invito a seguir esta lectura conmigo en sus casas. Vamos a leer Josué 6, del 1 al 5. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Padre, te pedimos que nos hables con tu palabra, que seas guardándola en nuestro corazón, que seas despertando, Señor, un nuevo sentimiento hacia ella, un nuevo sentir en cuanto a la enseñanza que podamos desprender de tu palabra en esta tarde. Señor, que tengamos nuestro corazón dócil y abierto para recibirla y que tú nos estés guiando y llevando por esos senderos de paz que tú has preparado para tus hijos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jericó no era una ciudad muy importante, era importante comercialmente, militarmente, pero no era un gran lugar, ni un referente de la civilización antigua. Sin embargo, estaba en el lugar que Dios le había dicho a su pueblo que iba a ocupar. Y Dios, como se los había prometido, había llegado el tiempo en que se cumpliera esta promesa y que la palabra de Dios era efectiva. Por lo tanto, tenía que Israel avanzar hacia Jericó y desterrar a esta generación de ese lugar
que por otra parte, como todos sabemos, todas las generaciones, todas las poblaciones, todas las ciudades, las naciones de aquella época eran apóstatas, tenían otros dioses, ¿no es cierto? Entonces, él tenía que preservar Dios a través de su pueblo, su palabra y su manera de encontrar el hombre con Dios para que tuviera comunión desde siempre hasta el futuro. Pero dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. No estaba cerrada así nomás, estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Y nadie entraba y nadie salía. Era un momento en el cual las guerras por estos territorios eran bastante comunes. De hecho, Israel continuamente después estuvo permanente con batallas y guerras para conquistar la tierra que Dios le había prometido. Pero en esta ocasión Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Quiere decir que no sería fácil entrar. Pero Dios ya le había dicho, ¿vieron como dice en el versículo 5? Cuando toquen prolongadamente la bocina, todo el pueblo gritará y el muro caerá, entonces el pueblo subirá cada uno derecho hacia adelante. Le había prometido y esto se iba a cumplir. Ahora, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación así? ¿Saben cómo reaccionó Israel? Seguramente imaginando que era imposible llevar adelante esto que se le pedía, porque tenían que avanzar a través de unos muros enormes. Dice los descubridores, los arqueólogos, los historiadores que aproximadamente tenía entre 2 o 3 metros de ancho y más o menos 4 o 5 metros de alto. Dicho hueco con lo que se construía. Eran rocas sólidas. Imagínense una pared de 3 metros de ancho, sólido, y 4 de alto. Y Dios les había dicho, cuando pasen por acá, toquen la bocina, y cuando pasen después del séptimo día van a gritar. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros como le pasó a Israel? Que delante nuestro encontrábamos un muro enorme y que no encontramos ningún tipo de alegría ni satisfacción pensando que vamos a poder atravesar esa situación. Al contrario, se nos hace bastante difícil imaginar una solución favorable para nosotros. ¿O no? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a problemas que decimos, Dios, solamente vos me podés sacar porque esto es imposible? De hecho, era imposible que el pueblo de Dios pasara a través de una edificación semejante. Pero Dios le había dicho que a pesar de todas las dificultades, saldrían victoriosos, porque nada iba a impedir que se cumpliera la promesa que él había dicho. Dios se lo había entregado en sus manos, esta tierra. Le había entregado la tierra prometida al pueblo de Israel. Y hacía 400 años que un día le había dicho a Abraham, por ejemplo, que iba a bendecir a su simiente y que le iba a dar una tierra. Y pasaban las generaciones. Con lo cual vemos que todo lo que sucedió hasta este momento fue nada más que un detalle, fue algo preliminar, porque lo verdadero venía ahora. Señor, vos me estás preparando para darme algo grande, y yo adelante mío veo algo que es muy difícil, y me parece que no voy a poder pasar para el otro lado, porque la verdad es un muro sólido de piedras, de roca, de 3 metros de ancho por 4 o 5 de alto, la verdad, olvídate, Señor, busca otro, te agradezco por todo, ¿no? Sin embargo, había pasado Abraham. ¿Cuántas cosas vivió Abraham? Tuvo a Isaac, que yo decía ayer que lo quiso matar en el altar porque Dios le había pedido. Vino Jacob, tuvo los hijos, apareció José, sus hermanos lo vendieron porque era el favorito, fue preso, fue la mano derecha del principal de Egipto, vinieron todas las familias. Yo esto lo cuento en 2 minutos y parece aburrido y largo. Imagínense, 400 años esperando este momento. Hasta que un día, cuando ya no había memoria de José y el pueblo de Israel era tan numeroso,
que le tenían miedo en Egipto y los empezaron a atormentar, a fatigar con trabajos pesados para tratar de que se perdiera esa generación, y sin embargo Dios, ¿qué hizo? Lo libró, lo sacó por el desierto, lo tuvo 40 años hasta que al final, por fin, iban a poseer la tierra prometida. A lo mejor nosotros tenemos también delante nuestro un muro y nos olvidamos que en la antigüedad Dios nos hizo pasar por el desierto, Dios nos hizo salir del altar porque no quería que fuéramos sacrificados. Dios hizo tantas cosas en nuestra vida, pero ahora venía el momento trascendente. Y probablemente cuando el Señor se ocupe de nosotros, haciendo que avancemos hacia adelante, como dice la palabra que tuvo que hacer Israel cuando cayeran esos muros, seguramente el momento anterior a ese pasar hacia adelante quizás sea el momento más duro y más difícil de nuestra vida. Pero ¿saben qué? El Señor va a derribar ese muro que a nosotros nos parece imposible y vamos a pasar igual. Dios ya lo había entregado en las manos del pueblo de Israel, esta tierra. Ya estaba pensado, ya estaba planeado, ya sabía Dios. Para Dios no le importaban los 400 años que había pasado. En Génesis 15:18 dice: ese día Jehová hizo un pacto con Abraham al decir: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Mire desde cuándo. Y ahora se venía a cumplir. Y hay un detalle que quiero destacar. Podríamos identificar que a esta generación que iba a entrar a Jericó, derribando los muros y venciendo a esta nación enemiga, iba a ser lo más difícil que se iba a enfrentar, y probablemente sí. Porque ¿a quién se le puede ocurrir que por gritar como locos y tocar un cuerno se va a caer un muro de semejante pesaje? Imposible. Entonces, ¿Dios qué nos muestra? Vamos primero hacia lo más difícil. ¿Y sabes qué? Cuando veas que yo soy capaz de hacerte pasar por el lugar más difícil y darte la victoria, quiero que entiendas que de acá en adelante todo lo que venga va a ser menor. Y si pude hacer eso, tené confianza, tené fe, nos dice el Señor, que yo voy a poder seguir haciendo obras maravillosas en tu vida. Israel, si vos pasás por esto, tenés por seguro que nada más te va a pasar que yo no pueda vencer si tú me obedeces y vos seguís conmigo. ¿Y qué es lo peor que nos pasó a nosotros? ¿Hay algo más desagradable y peor que nos pudiera haber pasado, que es vivir una vida de pecado? ¿Había algo peor para nosotros en pensar que un día íbamos a morir y no sabíamos qué iba a ser de nuestra alma? Y nos aterraba siquiera pensar a que pudiéramos ir al lugar donde sufre tormento eterno aquellos que no aceptan a Dios. Y desestimábamos la idea, creíamos en la reencarnación y creíamos en cuanta doctrina nos alejaba de esta posibilidad, porque nuestra alma y nuestro interior y nuestra conciencia nos hacía saber que éramos pecadores y que la muerte no iba a poder vencerse. Pero el Señor, en su muerte, en su sacrificio en la cruz, nos garantiza que eso es lo más grande que Él puede hacer por nosotros. Por lo tanto, tenemos que saber también de que si somos capaces que en Cristo poder pasar por ese muro tan alto de pecados y vencer, ¿cómo no vamos a vencer también en cada prueba que Él ponga delante de nosotros? ¿Saben qué tenían que hacer ellos? Depender de Dios. Y miren qué interesante el ejemplo que da Dios, porque dice: y el muro de la ciudad caerá después del séptimo día, cuando todos salgan. Los cuernos de carnero iban sonando a través de los 7 sacerdotes que acompañaban al pueblo continuamente. Pero Dios le había dicho que el séptimo día tocaran continuo el cuerno y que el pueblo gritara. Este cuerno se llama shofar, S-H-O-F-A-R, shofar. Y la raíz de la palabra deriva de una que tiene que ver con instrumentos, que en este caso en particular, un instrumento que no era un instrumento para hacer música, era un instrumento que producía un sonido particular, que alarmaba, que alertaba, que preparaba, que llamaba.
Y el origen de la palabra tiene que ver con algo que remitía al pueblo judío, a Israel, a belleza, a bondad, a claridad, a brillo. Algo así dice el diccionario como a los primeros albores del amanecer. Bondad, claridad, brillo. Ese era el sonido que ellos identificaban cuando escuchaban el shofar. Les hacía pensar en algo bueno, en algo agradable, en algo brillante, en el albor de un nuevo amanecer. ¿Eso por qué? Porque los sacerdotes representaban lo que Cristo iba a hacer para nosotros. Intercedían por el pueblo, de la misma manera que Cristo intercedió por nosotros. Y de una manera mucho más completa, porque Él murió ocupando el lugar que merecíamos nosotros ocupar en la cruz del Calvario. Y para el pueblo de Dios ahora empezaba una nueva época, iban a vivir a una nueva tierra. El shofar les estaba invitando a gritar, porque era un sonido continuo. Y el pueblo tenía que gritar, tenía que alabar. No dependía solamente de los sacerdotes. La obra la hacía Dios. El shofar representaba en los sacerdotes la obra de Cristo. Pero el pueblo era el que tenía que gritar. El pueblo era el que tenía que decidir aceptar y bendecir y obedecer al Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos esta noche a alabar, a bendecir, a obedecer al Señor? El fruto de esto no es otra cosa que el pasar al mejor lugar que cada uno de nosotros puede pasar, como lo hicimos el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entregándolo en nuestro corazón y sabiendo que de ahí en más el Señor abría la ventana de los cielos para derramar bendiciones, pero además para darnos vida eterna. Quiero seguir leyendo un poquito más, en Josué 6, del 8 al 16. Y así que Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron bocinas, y el arca del pacto les seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y así pasaron la noche. Josué se levantó a la mañana, y los sacerdotes tomaron el arca. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 7º día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas por 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. 3 puntos quiero mencionar de este pasaje con respecto a lo que hizo el pueblo de Dios. Fue valiente, fue perseverante y tuvo confianza. Fue obediente, porque la valentía no residía en, estos están preocupados, están cerrados, bien cerrados, porque tienen miedo que entremos. No quieren que los despojemos de su tierra. Se imaginarán que tenemos un Dios grande que nos va a dar la victoria. Y mirá el muro que tienen para protegerse y están todos cerrados, bien cerrados. Avancemos. Si nos tienen miedo, si están cerrados porque no quieren que entremos. Pero la valentía del pueblo no fue tomar iniciativa con sus propias manos y su espada, sino esperar la orden de Josué y cumplir con todo lo que había dicho Dios en obediencia. Tenemos que obedecer, tenemos que ser valientes obedeciendo, no haciendo las cosas como a nosotros nos parece. Porque a veces nos creemos autosuficientes, inteligentes, capaces, fuertes, talentosos o lo que sea.
y no sirve si no lo ponemos a disposición del Señor obedeciendo. Seamos valientes y obedezcamos, aún contra las críticas, contra las burlas, contra aquellos que nos ponen palos en la rueda. Y perseveremos, porque el pueblo de Dios fue perseverante. 6 días, probablemente haciendo el ridículo, ¿no? Imagínense, detrás de los muros. Y estos están locos, iban todos calladitos encima, porque iban los sacerdotes tocando el cuerno. Y ellos perseveraban 6 veces, 1 vez, 2 veces, y tenían que dar la vuelta a Jericó. No era que hacían una vuelta a la manzana, tampoco era la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero era un trayecto que había que cumplir. Y confianza. Sabían que era una batalla más grande que ellos. Los muros eran enormes. Y tenían que pensar, a ver, mire dónde está usted ahora, mire su habitación, seguramente tiene más o menos 4x4, fíjense alrededor, arriba del techo, atrás, a los costados, ¿no? Imagínense, todavía la mitad de esa habitación para arriba de más alta, pero todo eso macizo de piedra. Y eso fue lo que el pueblo de Dios sabía que iba a derribar, simplemente gritando y haciendo sonar el shofar. Que Dios nos ayude, ¿no? Que nosotros podamos tener también confianza, que podamos ser perseverantes y que podamos ser obedientes. Y por último, en el capítulo siempre del 6, en el versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Tomaron la ciudad, destruyeron todo lo que había en ese lugar, pero no querían nada de ahí. Dios le había dicho que la tomaran, que no usaran nada, que mataran, aniquilaran, corrieran, hicieran lo que tenían que hacer, pero tenían que sacar todo lo que vivía en ese lugar porque estaba contaminado. Había que quitar el pecado, así como Cristo hace con nosotros. Y nos dice que no tenemos que volver a nuestra vieja vida, ni a nuestras viejas costumbres, ni pensar en lo que fuimos, porque Él hace nuevas todas las cosas. Por lo tanto, tenemos que destruir todo lo que nos puede llevar hacia el pecado, porque Cristo nos ha dado la victoria. Hagamos como Israel, tomemos Jericó y desechemos todo el pecado para vivir una vida en santidad, en obediencia, perseverando en su palabra y teniendo fe en el Señor. Avancemos hacia una vida de victoria. Al 7º día tocaron el shofar y los muros cayeron. La fuerza del Señor y la obediencia del pueblo. La fuerza del Señor, representada en ese sonido agudo, estridente, sin melodía, sin embargo remitiendo a la belleza, a la bondad y al brillo, que es algo que emana de la presencia de nuestro Dios. Y por otra parte, con el pueblo, obedeciendo, cumpliendo con lo que el Señor le había dicho. Demos la vuelta y gritemos, exaltemos el nombre del Señor. Si nosotros obedecemos y exaltamos el nombre del Señor, el Señor nos guía, nos acompaña y nos lleva de victoria en victoria para que podamos vencer todos los muros que se presenten adelante nuestro, sabiendo que el más grande fue el que venció primero, así como el pueblo de Israel. Primero venzamos este muro, tirémoslo abajo. Dios, yo grito y toco la corneta y vos tiralo abajo. Y eso es lo que hizo. El Señor hace lo mismo con nosotros. Derriba ese muro de división que había levantado el diablo y el pecado y que nos impedía tener comunión con el Señor. Quiero leer un pasaje de un comentarista que dice así: el sonido del shofar se compara con el pedido de auxilio de un niño a su padre. Mientras cada niño tiene su propio llanto,
El shofar conlleva nuestro ruego universal de sentir a Dios como nuestro creador y nuestro Rey eterno. El clamor desde la esencia del alma obedece a la profundidad de un anhelo que no puede ser expresado con palabras y hace que el reinado de Dios sea revelado en nosotros de un modo totalmente diferente. ¿Amén? Los sacerdotes eran los encargados de tocar el shofar. Dice el Apocalipsis que el Señor nos hace reyes y sacerdotes. Por lo tanto, nosotros podemos tocar las bocinas de cuernos de carnero. Y este cuerno de carnero nos recuerda que el carnero que encontró a Abraham enredado en las ramas de un arbusto fue el que reemplazó a Isaac en el altar, su hijo, al cual él le iba a dar muerte ofreciéndolo en sacrificio. Pero como Dios es un Dios de amor, permitió que su hijo muriera y ocupó el lugar de Isaac con el carnero. Ese cuerno de carnero que tocaban nos recuerda a este sustituto en ese altar. De la misma manera, no quiere que cada uno de nosotros, sus hijos, muera en el altar del pecado. Antes ofreció a Cristo en el Gólgota, en la cruz del Calvario, para que diera su vida por nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que nos ofrece esta salvación que sabemos que Él ha comprado para nosotros, de la cual le damos gracias día tras día. Y si alguno de ustedes, si alguno de nosotros hoy se encuentra que está ante un muro, que no sabe cómo le va a pasar, que le parece que es difícil, que parece que es imposible, como sacerdote del Dios Altísimo, levante sus brazos y alabe al Señor. Y dígale: Dios, yo sé que tú me vas a dar la victoria. Permíteme que yo pueda gritar con el llanto de mi alma, clamando a ti y pidiéndote que tú ocupes mi lugar y que tú me des la victoria, no con mis fuerzas, no con mi ejército, ni con fuerza, dice la palabra, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y que esto se haga realidad en nuestra vida. Así que los invito a que cada uno toque en su shofar, levante su mano y alaben el nombre del Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, Salvador. Alabado, gloria a tu nombre, Señor divino.